Hoy, dos caras de la política de contención contra la migración. Una, los cuerpos de un padre y una hija salvadoreños muertos en el río Bravo al intentar cruzar hacia Estados Unidos. La otra imagen, 25,000 efectivos desplegados en las fronteras norte y sur del país para detener el flujo de migrantes y recibir a los que vengan o deporten de Estados Unidos. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Y ahora, si me acompaña, veamos unos datos y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. El cambio de la política migratoria de México llegó para quedarse, pero la situación difícilmente cambiará en los plazos del acuerdo con Estados Unidos para reducir significativamente el flujo de centroamericanos que cruzan México para internarse sin documentos en un territorio estadounidense. El gobierno mexicano, como acordó con Estados Unidos, concluyó la semana pasada el despliegue de 6,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para detener el flujo de personas hacia México, cuyo crecimiento con la actual administración fue alentado por la política de puertas abiertas de los primeros meses del sexenio. Hoy, como señala el nuevo titular de Migración, Francisco Garduño, la estrategia para disminuir el flujo de migrantes en el país deja atrás la política de brazos abiertos y se atenderá con mayor organización y el uso de la fuerza disuasiva. El presidente convierte la detención habitual de sin papeles en una amenaza para negociar una reforma del sistema de inmigración. 1. El nuevo titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, dijo que el problema migratorio es grave, pues en 6 meses 500,000 extranjeros han cruzado el territorio nacional, lo que hace que si permitiésemos la migración sin control, actualmente tendríamos 1 millón de migrantes. 2. El presidente Trump tuiteó el fin de semana que a petición de los demócratas retrasó por 2 semanas la supuesta redada masiva. En ese tiempo, dice Trump, demócratas y republicanos deben encontrar juntos una solución a los problemas del asilo y los agujeros en la frontera sur. El tuit que marca la política de Estados Unidos termina diciendo, si no, empiezan las deportaciones. 3. La líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, respondió un tuit que, el aplazamiento es bienvenido, hace falta una reforma de inmigración integral. Las familias tienen que estar juntas. 4. La Policía Estadounidense de Inmigración dijo en un comunicado que los extranjeros ilegales siguen aprovechándose del sistema al traer niños para entrar en el país. Si el Congreso no cambia las leyes para asegurar que los ilegales pueden ser expulsados rápidamente en la frontera sur, no hay otra alternativa más que seguir deteniendo a estos ilegales fugitivos en el interior. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Alrededor de 2 semanas después de la firma del acuerdo con Estados Unidos para detener los flujos migratorios, hoy el presidente en la mañana dio a conocer un informe, 25,000 efectivos desplegados en las fronteras norte y sur, al mismo tiempo que, como le decía en la entrada, en la introducción, una foto comienza a dar la vuelta al mundo y es la de un padre con su hija muertos salvadoreños en el río Bravo al intentar cruzar hacia Estados Unidos. Mariana Benítez, muchas gracias por estar. ¿Cómo estás? Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy un placer. Buenas noches. Y nos da mucho Gracias. gusto tener a Edgar Corzo, que está metido en visitador, es tercer visitador, ¿no? Quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y metido en todos los temas escabrosos y difíciles que usted puede imaginar en este país. Con el gusto de estar aquí, Pepe. Muchas gracias. Quiero empezar realmente con estas 2 cifras que me parece que son las 2 caras de la moneda de lo que podemos ver en los próximos tiempos. Un fenómeno que no estoy seguro que sea temporal, más bien dudo que sea temporal, creo que llegó para quedarse. Y es la foto de la niña al mismo tiempo y su padre al mismo tiempo que un impresionante despliegue a 15 días de la firma del acuerdo, porque ni siquiera es la firma del acuerdo, Edgar, lo que tenemos son un despliegue de efectivos en el país impresionante. Efectivamente, Pepe. Comentarte que, bueno, pues esto ya se había anunciado y se ha estado concretando poco a poco. Habían dado una cantidad al inicio, ahora nos están dando otra. Pero no son 6,000. No son 6,000, son mucho más. Pero con independencia de la danza de los números, Pepe, lo que sí hemos visto es que se ha incrementado
la presencia de elementos de la Guardia Nacional, no solamente en la frontera sur, también en la frontera norte, a lo largo y ancho del país. Y esto implica más supervisión, más operativos y por consiguiente más detenciones, y también pues las estaciones migratorias que tenemos pues, ya están sobrepobladas y hacinadas. Entonces, ahora, o sea, ya ahora, incluso ya estaban. Ya ahora. Entonces, pues esto se va a complicar dependiendo del número de personas que estemos viendo que están trasladadas, detenidas y trasladadas a la estación migratoria. Mariana, no sé si viste la foto, sí, pero la verdad es que es una cara muy fuerte, está dando la vuelta al mundo, redes sociales la distribuye y es justo la cara más triste, más dura. Y además pienso, recordarás aquella foto del niño sirio ahogado en el Mediterráneo. Y como comentaba con Edgar antes al programa, es cuando ves esas fotos es que ya no son un número la cantidad de detenidos, muertos o agredidos, sino, son estás vidas, viendo exactamente. Personas. Claro, fuertísima la foto. Me parece que además ello va a anular las posibilidades de México de poder defender a nuestros migrantes que están siendo víctimas de redadas, víctimas de una persecución en los Estados Unidos, con énfasis en algunos estados muy particulares. Trump, pues el día de hoy o ayer, anunció que suspendía por 2 semanas estas redadas mientras lograban ahí un acuerdo los demócratas y los republicanos en este tema, pero al final del día, México, ¿con qué cara? En serio, ¿con qué cara va a llamar a Estados Unidos y va a pedir solidaridad con otros países para proteger a sus migrantes si verdaderamente ya se instaló, ya se consolidó la instalación de una política migratoria muy dura, muy difícil de defender también en los organismos internacionales por la cantidad de pues violaciones que ya se están cometiendo y que se pueden llegar a cometer. No solo son las redadas, es el tratamiento que se les está dando en los refugios, ¿sí? Que muchos le están llamando que son realmente prisiones, ¿no? En el siglo XXI, ustedes también, creo que la CNDH también fue quien refirió la sobrepoblación y las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran. Y ahora también un anuncio que ya se ha hecho público de solicitar, es decir, ya restringir el libre tránsito de las personas, porque ahora tendrán, si usan un transporte público, tendrán que exhibir una credencial, una identificación, un pasaporte, etcétera, pero también en los hoteles, en moteles, etcétera. La Asociación de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur también está llamando la atención de cateos que se están haciendo para detectar la presencia de migrantes. Entonces, de verdad, pareciera que estuviéramos hablando de un mal sueño, pero no. Esa es la política migratoria hoy aquí en nuestro país. La verdad es que la realidad que dibuja Mariana es muy fuerte y ustedes, Comisión Nacional de Derechos Humanos, están en el centro, digamos, del huracán de lo que pueda suceder con el reforzamiento de las acciones punitivas y las acciones, digamos, de control policíaco y los peligros de que eso derive en violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo le van a entrar? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Muy buena pregunta, Pepe, pero yo antes quisiera referirme a esa imagen que dices que está dando la vuelta al mundo. El punto es, bueno, la imagen ya la conocemos. Hubiera sido posible, aunque lo hubiera, dicen muchos que no existe, hubiera sido posible que evitáramos esa imagen. La respuesta yo quiero decir es sí, sí, por supuesto que sí. Hay que darle la cara humana a la situación. O sea, había algunas alternativas para que esas personas no tomaran desesperadamente ese camino, que un padre quiera atravesar un río caudaloso con su hijo de 2 años. De 2 años. O sea, la necesidad debe ser mayúscula. Entonces, hay que ver el lado de evitar eso. Vimos también la otra imagen que tenemos en la mente grabada, donde elementos de la Guardia están deteniendo a una mujer y está también una persona menor de edad, una niña. En la frontera norte, en ¿no? la frontera. Entonces, también decimos separándolos. O sea, bueno, hay distintas interpretaciones de eso. Esto es solamente una imagen, pero volvemos a lo mismo. Aquí el interés superior del menor, por lo menos tiene que ser pensado, o sea, visto. Es una imagen muy fuerte y entonces esa persona menor de edad
que pues va a resentir no solamente que haya visto a dos personas con armas en las manos, sino también jaloneando a su madre. Entonces hay que ver toda la escena. Entonces eso son cosas que se pueden evitar. Ese es el llamado. ¿Cómo le vamos a hacer frente? Hoy, curiosamente, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos convocó a las comisiones estatales de derechos humanos. Las manos de la Comisión Nacional no alcanzan para ver no solamente el centro, sino el territorio a lo largo y ancho y la frontera norte. A ver, convocar a venir. todas las comisiones de los estados de las fronteras norte y sur, incluso ahí donde se está desplegando los efectivos policíacos para detener el flujo. Y déjame preguntarte luego qué vas a hacer con esa convocatoria, pero déjame ir hablando de cuál es la situación de los migrantes después del acuerdo con Estados Unidos, el despliegue de efectivos, 25,000 a lo largo del país, y decía Edgar Corzo, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy hacen un llamado a todas las comisiones de derechos humanos estatales para que se sumen, pero ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué tienen que hacer ante el previsible? No podemos decirlo de otra manera, pero no tampoco ocultarlo, pues generación de actos de violaciones de derechos humanos y situaciones lamentables como la que vimos hoy en el Río Bravo. Sí, bueno, queremos, con este llamado que hace el presidente de la Comisión Nacional, queremos actuar de manera coordinada, comisiones estatales y Comisión Nacional. O sea, que se vea que el esfuerzo es de todo el país para la protección de los derechos humanos. Y entonces estaremos, como ya lo hemos hecho en Chihuahua, en breve lo haremos con Tamaulipas, estaremos realizando actividades en conjunto, estando donde se pusieron los operativos, viendo cómo están realizando las actividades, y cualquier persona que sienta que se le están violando sus derechos humanos, pues puede acudir a nosotros. Entonces, vamos a estar ahí, pero no solo en eso. O sea, la idea de entrada es estar presentes en todos los operativos. Operativos y también puntos de internamiento. Pero además, albergues. Eso. ¿Por qué? Pues porque los albergues son los oasis a donde acuden las personas pues a que les den la asistencia humanitaria que no da en ocasiones el Estado mexicano. Entonces, con este despliegue, apoyados también con sociedad civil, lo que queremos es cumplir con nuestro mandato de protección de los derechos humanos y actuar preventivamente. Preventivamente significa que por lo menos estemos presentes y que digan, bueno, hay que respetar los derechos humanos y que no se produzcan escenas como las que estamos viendo. Los albergues, tú has puesto especial énfasis ahí y quizá sí son una de las zonas más delicadas del impacto de esta política, porque hasta donde tengo entendido, la mayor parte de ellos no son del Estado, no son albergues públicos, sino que están en poder o han sido puestos por las propias organizaciones civiles para paliar, en todo caso, un fenómeno que a todas luces hoy pues los va a desbordar. No hay manera, con lo que hoy tienen, de poder aguantar eso. Lo decía Edgar en su intervención, están ya, antes de que incluso empiece la parte fuerte, sobrepasados, Mariana. Sí, terribles cifras y lo que eso implica, ¿no? Lo que implica la sobrepoblación, lo que implica la política dura que está ejerciendo el gobierno. Leía yo el testimonio en la prensa de una mujer que decía, eso es mentira, que están diciendo que es un albergue. Eso es todo menos un albergue, es realmente una prisión, ¿no? Donde los tienen incomunicados, donde los tienen inclusive sin conocer su situación migratoria por días, me imagino que semanas. Entonces, verdaderamente qué bueno lo que está anunciando aquí Edgar, el visitador, y algo me hace reflexionar. Porque este tema se repite en otros problemas que estamos enfrentando. Los estados están desdibujados. Los estados, en sus funciones que les corresponde en términos de la Constitución, por ejemplo, seguridad, sí, están desdibujados. No se escucha, es decir, bueno, para bien o para mal, el presidente está... Están esperando que les llegue la guardia. Y está esperando. Y el presidente capta todo, ¿no? Es decir, responde de todo. El presidente enfrenta todos los cuestionamientos sobre la política de seguridad. Y yo no veo que en ningún momento diga, oigan, también los estados tienen que asumir su responsabilidad. Y volviendo a este tema,
particularmente el tema migratorio, pues también aquí los estados, qué bueno que se hace un llamado desde aquí, porque pareciera que toda la responsabilidad de estos problemas tan complejos que estamos enfrentando la asume la federación y la asumen órganos nacionales como la CNDH, ¿no? Entonces, la verdad es de que será muy importante también, como lo mencionaste, Edgar, bueno, el que la propia sociedad civil participe. El problema de la sociedad civil hoy por hoy es que en estos últimos meses pues se ha establecido una política también muy severa en cuanto a los recursos, ¿no? A ver, es cierto que ha habido pocos pronunciamientos de los estados, tampoco he visto de las comisiones estatales, tampoco he visto de las organizaciones civiles, pero sin embargo hay una carta que hoy firman un centenar de intelectuales norteamericanos y también mexicanos, donde dicen una frase que me parece fuerte, dice, lo que estamos viendo con la nueva estrategia, parece más que una estrategia de seguridad, una estrategia de guerra. Y yo te diría, ¿para qué hay que prepararse en los próximos tiempos? Bueno, ¿para una estrategia de seguridad o para una estrategia de guerra? Yo la idea de seguridad no la hago a un lado, pero sí le pongo un adjetivo. No es nacional, sino humana. Tiene que ser una seguridad humana. En toda esta confluencia internacional que traemos de un pacto para una migración ordenada, segura y regular, yo creo que está bien. Debe haber orden en la entrada, pero también tiene que haber una idea humanitaria que vaya de la mano. Entonces, pues sí, hay que haber una seguridad, pero una seguridad humana. Debes de tomar en cuenta que son personas, antes de migrantes, personas, y no es nada más una frase vacía. O sea, tienes que verles el rostro, no son números, no es parar por parar. Si tú no atacas el origen de lo que está causando la venida de las personas hacia nuestro país, pues van a seguir viniendo. Podrás hacer otro, vas a decir, pues más elementos, pero si no atacas el origen, eso va a seguir. Y eso hay que hacerlo con seguridad humana. Pero fíjate lo que acabas de decir, o sea, seguridad humana es lo que te gustaría que ocurriera en los próximos meses. Y yo hoy mismo leo, Mariana, una declaración que me pareció muy fuerte y se relaciona con lo que dice Edgar de Pelosi, la líder demócrata del Congreso norteamericano, que dice, oigan, esto que está haciendo Trump, las amenazas de redadas, pues simplemente están fuera del comportamiento humano civilizado. Y que dice Pelosi, y van a inyectar terror y van a desmembrar familias, ¿no? Y volvemos a este punto de que son personas. A mí me preocupa mucho, Pepe, que no solo desde el gobierno estamos viendo también una actitud de endurecimiento hacia los migrantes centroamericanos, sino de la propia población. Llama la atención que en un muy breve lapso de tiempo ha pasado del 54 al 63% de las personas, de los mexicanos y mexicanas, que están de acuerdo en que en la mano dura debe de ejercerse una política firme en relación con los migrantes, ¿no? Entonces, y no estamos viendo, como nos ha pasado, discriminamos todos, o bueno, un buen número de todo el tejido social discrimina en este país y nos quejamos de la discriminación también en Estados Unidos. A mí me preocupa porque eso va a implicar que van a haber actitudes mucho más hostiles hacia los centroamericanos, hostilidad que nos quejamos respecto también del país vecino. Sí. Y ya no es nada más es decir, ¿qué está pasando en el mundo? Y sobre todo en esta región, que se está volviendo se están volviendo países que son verdaderamente enemigos de la migración, ¿no? Pero a ver, ¿no te parece difícil de evitar eso? Lo pongo sobre la mesa cuando quien impulsa adoptar esta clase de políticas, como es el gobierno de Donald Trump, su propio Congreso, la líder del Congreso, le dice, oye, tú estás haciendo políticas que son absolutamente deshumanas y fuera de civilización. Y no nos recuperábamos de ver hasta dónde ha llegado Trump con esta actitud, con esta política. Pero también aquí en México verdaderamente está sorprendiéndonos, insisto, tanto la política, el giro que ha tomado en la política migratoria este gobierno, pero también los propios ciudadanos, ¿no? O sea, a mí me alerta mucho porque además estamos hablando, como bien dicen ustedes, de personas, y ¿qué creen? Que en las cifras de ACNUR están 1 de cada 2 refugiados, ¿sí?
digamos, a nivel mundial, son niños. Entonces, estamos hablando de miles de niños, y no quisiera pensar que pronto serán millones de niños, los que están solos, no acompañados, sufriendo separados de sus familias y enfrentando una política verdaderamente agresiva contra ellos. Bueno, eso incide directamente también en el trabajo de ustedes. Sí, o sea, cada vez tienes menos el respaldo de la población. Bueno, hay que cuidar. Según esos datos. No, cuidado con... A ver. Tenemos que ver muchas cosas más para esos datos, pero sí hay una preocupación latente. Cuidado con el discurso de odio, cuidado con el discurso xenófobo, cuidado con el discurso discriminatorio, porque en muchas ocasiones también hemos advertido que se une a ciertas coincidencias con otros sucesos. Si alguien quiere obtener, y ya lo vimos en toda la política del presidente de Estados Unidos, si quiero encuestas, pues empiezo a utilizar un cierto discurso. Entonces, cuidado. Y yo creo que aquí sí hago un llamado a la sociedad en el sentido de que vean que la migración no es algo voluntario, son personas que vienen con necesidades, quizá le acaban de matar a su padre, a lo mejor le acaban de amenazar y le dieron 2 días para que saliera del país. Entonces hay que considerar esas situaciones. Pero nosotros, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues también vemos la niñez. Una tercera parte en este flujo migratorio vuelve a la niñez. Tuvimos un pico en el 2014, pues ese pico de 2014 que movió muchas cosas, ya lo pasamos ahora. Pero no solamente la niñez, ahí sí, y hago un llamado o sea, a todo. ahora, en 2019 superamos el pico de 2014 en cuanto a niños solos viajando a Estados Unidos. Con familias y no acompañados. Que inclusive se llamó familias crisis humanitaria. En aquel entonces, ahora ya la pasamos, pero aquí un llamado al Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas y Adolescentes. Hay que reforzarlo, pero también el refugio. El año pasado tuvimos como 29,000 solicitudes para la condición, que les reconozcan la condición de refugiado. Este año, de acuerdo a lo que vamos, pues va a ser 2 o 3 veces más. Entonces, cuidado también. Cerca de 100,000 es lo que Ponle ustedes 80,000, 90,000. No, y no solamente nosotros, ya lo han declarado varias autoridades que están diciendo que esto se va a incrementar. Pero entonces, la pregunta es, como tantas otras, ¿tenemos la infraestructura para dar respuesta a esto? Sabemos que la Comar, desafortunadamente, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, pues no tiene ni los recursos, es más, le bajaron recursos. Así es. No tiene personal, solamente son ciertos puntos en los que están. A ver, si mal no me equivoco, son 20 millones. Y le quitaron 7. Efectivamente. Eran 27. Sí. Ahora, se quedó con eso. Voy a un corte, pero dejo planteado el problema. Es, a ver, ¿y cuál es el mensaje que reciben todos los actores involucrados? Incluso los dedicados a la trata, cuando ven que la autoridad de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, negocia y trata de sacar un tratado migratorio con su propio Congreso a punta de amenazar o incluso la posición magnánima de postergar 15 días las redadas si no contestan afirmativamente. Es decir, como si se trataba de una moneda de cambio. Estoy en opiniones encontradas. ¿Cómo se puede recibir dentro de todos los actores que están en el tema migratorio declaraciones como la de hoy? La líder demócrata Nancy Pelosi decía el comportamiento de Donald Trump está fuera de los parámetros y el comportamiento humano civilizado. ¿Cómo le puedes exigir a muchos de los actores que van a estar involucrados, guardias fronterizos, incluso, desafortunadamente, hasta el crimen, la población en su conjunto metida en esto? Mariana, después de que ves que al primero que señalan de actuar así con la migración es al presidente de Estados Unidos. No, la verdad es que con eso empecé, ¿no?, mi intervención. Verdaderamente México ha perdido credibilidad y autoridad moral para poder exigir que se detenga la agresiva política migratoria que desde que inició, desde antes, pero acentuada en el gobierno de Donald Trump. Y la verdad es de que pierde esa capacidad de maniobra para defender los intereses de los mexicanos en Estados Unidos, la verdad. Me llama mucho la atención y bueno, la celebro, esta posición tan firme que ha tenido Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara de Diputados, porque llama la atención de que no es un tema de migrantes, que son refugiados. Él fue uno de los fundadores de la Comar.
según él mismo recordaba, de la que tú también estás justamente mencionando, la Comar de la Comisión de Ayuda a Refugiados, y bueno, sí lo dice claramente que se está extralimitando el gobierno en aplicar esta política tan dura y violando inclusive, dice, la Constitución. La Constitución no establece, digamos, o al revés, la Constitución permite el libre tránsito de toda persona, y estas políticas, estos anuncios que se están haciendo de redadas, de revisiones, de operativos y de lo que no se sepa, pero que ya se empieza a tener noticia de ellos, como decía yo, de los cateos, ¿no? Cateos, obviamente cateos sorpresa, evidentemente, y que llegan a detectar dónde está la presencia de migrantes. Bueno, ¿cómo nos podemos quejar entonces de lo que le están haciendo a nuestros paisanos? A ver, fíjate, baja capacidad en términos de infraestructura, la Comar con bajo presupuesto, y yo te diría, a ver, frente al casi sellamiento de la frontera sur, incluso por mar, hoy veía que incluso va a haber guardias apostados dentro del mar para evitar que entren por vía marítima. ¿Con cuánto cuenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Cómo vas a poder estar? ¿En cuántos operativos? ¿Cómo te vas a poder mover? Incluso ya en coordinación con las comisiones estatales. Pepe, contamos, eso sí, con una convicción muy fuerte y muy segura: la protección de los derechos humanos. Ciertamente ha habido reducción presupuestaria, lo hemos resentido, lo estamos viviendo, pero bueno, eso no debe impedir que de todas maneras nosotros cumplamos con nuestra labor, y así se lo hemos transmitido a todas las comisiones estatales de derechos humanos, y hay que sumar los esfuerzos. O sea, para darme una idea del presupuesto que tenían para esto el año pasado y hoy, ¿cuál es la diferencia? No, pues sí son varios millones. Digo, no lo sé así con exactitud, pero son varios millones. ¿Cuánto bajó tu presupuesto? Pues yo creo que ha sido, bueno, ¿para qué te miento? No, pues fueron más de 160, 180 millones de pesos. En una, pero acuérdate que también hubo otra reducción que es de salarios. Claro. Y también hubo otra reducción que son los gastos médicos mayores, y también hubo otra reducción en donde tú dabas una parte, la institución te daba otra, ninguna bonificación. En fin, ha sido un esfuerzo, pero más allá de lo económico, en nuestro caso, Pepe, decirte que tenemos la convicción y vamos a seguir haciéndolo, defendiéndolo en conjunto con todas las instituciones. Quiero sí señalar también, por más, aquí en este caso que estamos viendo los elementos, se debe tomar en cuenta que las personas se van a arriesgar más. Buscan otros caminos, claro, y esos caminos son muy riesgosos, incluso a veces caen directamente a la delincuencia organizada. Eso también debe ser tomado en consideración. Y otra cosa más, en este juego que estamos viendo, yo diría, como dice Mariana, hay que ser congruentes. Lo mismo que estamos pidiendo para los mexicanos en Estados Unidos, hay que aplicar para todos los centroamericanos o de cualquier otro país que vemos que vienen de África y de Asia cuando pasan por México. Entonces, pero también haría otra cosa más. Ya está demostrado en el concierto internacional que si admites a la migración y la vinculas en cuestiones laborales, te ayuda a incrementar tu desarrollo económico como país. Yo creo que eso se está dejando afuera. Yo creo que sí se tiene que vincular, y yo creo que ahí tienes una oportunidad para ayudar no solamente al país de origen de donde salen las personas, sino también al país de destino a donde llegan. Verlo también económicamente, que ellos lo representan igualmente. Bueno, a ver, ustedes me corregirán, pero está muy bien, aunque yo hasta hoy, y por supuesto son 2 semanas apenas, pero hoy lo que veo es sobre todo despliegue de efectivos y actividad, digamos, policíaca en las fronteras. Tuvimos, ¿cuántos son? 14,000 deportados o regresados de Estados Unidos en las últimas semanas, quizá en los últimos 2 meses. ¿Qué hacen? ¿Cómo entra la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué tiene que proteger ahí o cómo los protege? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es inmediatamente ver que su integridad sea respetada. La ley se puede aplicar, sí, sin ningún problema. Nada más que la ley también debe ser aplicada con respeto absoluto a los derechos humanos. Y protocolos. Entonces, protocolos de actuación, por supuesto. Entonces, en esa defensa, pero también el procedimiento que se le siga. Tiene que ser un procedimiento administrativo migratorio respetuoso del debido proceso. El acceso que tengan. Si estas personas son víctimas de un delito, pues tienen acceso a una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Eso también. Y el acceso al refugio. Si tú pones a alguien, un elemento de la Guardia Nacional, a que no ingrese al territorio sin saber siquiera
que esa persona trae una necesidad muy fuerte, ¿cómo le vas a dar acceso a que te diga, oye, es que vengo huyendo porque mataron a mi familia o porque soy perseguido político de un determinado país? Entonces tienes que darle acceso. A Y ver, el es no que- regreso también es otro tema. Claro, es que nada más empieza a sumarle, me voy un corte rapidísimo, pero a ver, por la frontera sur, 90,000 solicitudes vas a recibir de El año. refugio en lo que resta del año. Y en la parte norte vas a tener que recibir también pues, solicitudes que tendrán pues, que pasar por un baremo para saber si son refugiados o si se aceptan las solicitudes o si son solamente deportados, si son migrantes. Es decir, no está nada fácil y implica también un montón de trámites administrativos y legales para poder justo respetar el debido proceso, etcétera, etcétera. ¿Tú crees, y con esta pregunta me voy, tú crees que en un asunto que parece que llegó para quedarse, ¿Qué es? ¿cómo ves, Mariana? Vamos a tener la capacidad y la infraestructura jurídica para cuidar todos esos procedimientos? Vamos a tener capacidad institucional, infraestructura administrativa para cuidar los derechos humanos en el reforzamiento de la política migratoria. ¿Cómo ven? Yo creo que no, y no es por ser, digamos, tan pesimista, pero bueno, analizando los cortos tiempos que ha tenido México para prepararse en esta materia, estamos viendo que se está desplegando una Guardia Nacional que, por cierto, oficialmente entra en operación el 30 de junio, apenas, ¿no? Pero ya está desplegada. Y ya está desplegada, ¿no? 6,000 efectivos en Y el no sur. sabemos a ciencia cierta, al menos no se nos ha informado de qué capacitaciones, qué protocolos van a seguir para tratar con los migrantes y, como platicamos ahorita, la sensibilización que requiere este personal recién desplegado en las fronteras, ¿no? Ese es por un lado. Y por otro lado, pues estamos viendo cómo se ha recortado en general, de manera indiscriminada, inclusive en áreas estratégicas como es la seguridad, cómo se recorta el presupuesto. Entonces, de entrada, pues vemos que el INAMI tiene poco presupuesto, fue recortado en su presupuesto y con ello los albergues que hoy por hoy están recibiendo a miles de migrantes. ¿Coincides? ¿No tenemos capacidad? ¿No vamos a tener No, capacidad? no vemos la infraestructura, ni en el sur ni en el norte. No la vemos en las estaciones migratorias, no las vemos en el punto donde están ahora retornando a centroamericanos en la frontera norte. Hay más de 15,000, se dice que serán 60,000, 80,000 o más. Los albergues están abarrotados, entonces tampoco se trata de crear espacios por crear. Porque cuando creas un espacio tienes una responsabilidad Claro, de que y ahí unas necesidades. tienes que cumplir la asistencia humanitaria mínima y tiene que haber gente preparada. Y también hemos señalado, al presidente de la comisión lo ha señalado, la capacitación es muy importante en todos los elementos porque se trata de que la institución que va a estar verificando la situación migratoria es el Instituto Nacional de Migración. Entonces, oye, si vas a apoyarlo, pues debes de tener una cierta sensibilidad, o si lo vas a hacer por tu cuenta, habrá que ver cómo se hace esa detención, pero también si tienen la capacitación, las condiciones de la detención y del traslado a las estaciones migratorias. Son muchas cosas. Y todo eso en una situación de recorte presupuestal que evidentemente se tomó o se hicieron sin saber lo que venía. Porque esto a todas luces agarró al gobierno mexicano sorprendido y además creo que llegó para quedarse. No va a ser un asunto temporal. ni va a Muchas ser gracias, Edgar Corso. Ya me voy. Al contrario. Quinto visitador de la Comisión Mucho Nacional gusto. de Derechos Humanos, Mariana Benítez. Muchas gracias. Gracias a los Pedro. dos por haber estado con nosotros, pero sobre todo a usted. Que le vaya muy bien. Buena tarde. Nos vemos.